Buenas tardes. Esta es una actividad que hemos programado desde la Zamora, que es una plataforma contemporánea en colaboración con la Feria de Santander, y vamos a hablar un poco de cómo está la situación del comisariado a nivel nacional. Como hemos seleccionado 42 proyectos, 4 para que os expliquen un poco cuál es la función del comisariado. Entonces tenemos un artista que hace un comisario, un comisario digamos que está relacionado más tenemos después un galerista que trabaja con los proyectos de comisariado, y después tenemos a otro galerista que tiene su propio proyecto. Entonces los 4 proyectos son de Sema Llamazares con Nicolás Combarro, que es él. Después tenemos a Guillermina Caicoya con Alfredo Dacín. Después tenemos al E21 Gallery con Francesco Schiaveri y José de la Fuente. Entonces ellos en la primera esta parte os van a explicar un poco por qué proyecto de comisariado, qué proyecto que se tiene en Santander, qué relación tiene con el comisariado. Entonces, Alfredo, si quieres empezar tú, y seguimos. ¿Ya? Vale, sí, comienzo yo. Bueno, primero decir que soy un comisario tanto atípico si vengo a representar a los comisarios independientes, porque tengo que hablar más alto. Sí, mirándonos siempre, mirándonos y más alto, sí. Mirando de frente, como los autores. No hay los ojos. Cuando cambian, no. Decía que soy un tanto, bueno, a lo mejor mi posición como comisario no es la usual, porque si vengo aquí a hablar como comisario independiente, yo también trabajo en una institución. Entonces con esto quería un poco explicar también que, como veis, y esta variedad de tipos, lo que demuestra es que las funciones en general, los usos y los cargos y los roles están más bien difuminados o por lo menos no son tan herméticos. Se da cierta permeabilidad entre los agentes que al final, como todos los que estamos aquí, participamos de una exposición. Bueno, yo en primer lugar presentar quizás el proyecto que he comisariado para Guillermina, y que he comisariado con Guillermina y con Nicolás. O sea, es decir, esto es un proyecto que, bueno, que sí que en cierto sentido, como suelen ser los proyectos, parte de un comisario que, digamos, que trabaja con una galería, pero que en todo momento es un trabajo dialógico entre, como os decía, los agentes que finalmente participan de la exposición. Con Nicolás en concreto ya había trabajado en otra ocasión, también en un certamen que un poco lo que viene es a juntar agentes distintos, como es Jugada a 3 bandas en Madrid. Bueno, habíamos compartido la experiencia de poder trabajar juntos y me había quedado con ganas de probar algo, un solo proyecto con él, ¿no? El proyecto se llama Sammun, la lógica de la perfección, y un poco lo que trata es precisamente de examinar qué entendemos por perfección y cómo será la perfección a un nivel fenoménico, es decir, a un nivel físico, pero también personal, mental, es decir, cómo los fenómenos, el color, la luz, las formas, son asimilados y son representados. Formalmente, luego os podéis pasar, si no lo habéis hecho por la galería, lo podemos ver y comentar también quizás. Lo que se presenta es un estudio de distintas gamas cromáticas en relación a unas estructuras de forma rectangular, en las que además hay un círculo en el centro normalmente. La idea, y esto, la idea no del comisario, sino la idea del artista, la idea que el artista le transmite al comisario, nace un poco de la idea de repetición y de cómo la repetición también puede generar diferencias, ¿no? De hecho, hay como un juego antagónico, un juego dialéctico en toda la propuesta entre lo que comentaba de las formas y de los colores, ¿no? Hablando un poco luego de la disposición, antes hablaba también un poco que hablábamos de lo que es montar un stand, o de lo que puede ser montar un stand en relación a montar en una sala de exposiciones. Como veis, el proyecto es específico. Hay un mural, por llamarlo de alguna manera, de la sala en el stand que se ha hecho aquí en sitio, y que, como el resto de las pinturas, está hecho con pinturas, son papeles, pero son pinturas también. Está hecho con pigmento en polvo. Pigmento en polvo es color que se aplica directamente sobre la pared. Bueno, decimos que estuvimos hasta las 11 de la mañana, la feria se inauguraba a las 12 y estuvimos hasta las 11 de la mañana aquí, comisario, artista, mano a mano,
frotando la pared con pigmento, ¿no? Esto es también otra, puede ser una anécdota, pero todos aquí hemos pasado por montajes en los que al final el montador, el galerista, el artista y el comisario acaban igual colgando, clavando cosas, recogiendo y bueno, participando, como os decía, de un mismo proceso. Luego está el tema de hacer una instalación o un proyecto instalativo in situ en una feria de arte que puede parecer un tanto, bueno, inusual o que no suele ser lo que suele verse, ¿no? Aquí, en realidad, esto al final no nace de ninguna, digamos que de ninguna ni imposición ni ninguna tampoco necesidad, más que la necesidad de mostrar la obra en su soporte natural. Nicholas Woods ya había experimentado con la pared, ya había experimentado con el pigmento en pared y nos parecía que era un buen momento también la feria para probarlo, ¿no? Luego, como os decía, si queréis pasar, lo podemos ver juntos. Al final se ha montado como una especie de stand lumínico en el que no hay iluminación artificial, sino natural, que sale del mismo pigmento. De hecho, según os vais acercando hacia el mural del fondo, vais a ver cómo vuestra piel va casi cambiando de color, como en los bordes. La idea de borde es muy importante también en la instalación, en el trabajo de Nicolás, cómo los bordes blancos se van iluminando con el color del fondo. Puedo contar más, pero bueno, tampoco me apetece acaparar, o sea que si queréis... Bueno, lo mejor es que Francesco también nos explique un poco el proyecto que he traído antes de Santander y más o menos su línea de comisariado. Nosotros hemos traído para esta ocasión a Álvaro Gil, que es un artista que nosotros presentamos ya en 3 ocasiones en la galería, dos en la exposición de Nueva Mallorca y uno de nosotros. Sí, pues. Casi. 2 en el espacio de Palma y uno en el espacio de Madrid. Y la voluntad o el deseo de aplicar a la Feria de Santander pues empezó con una obra en concreto, que es la que se llama Brick Explosion, que es la escultura grande que está a la entrada de nuestro espacio. Y nosotros consideramos que, y Álvaro también, que era una obra importante que merecía un público mayor de lo que había tenido, porque se expuso en un determinado momento en Bilbao y de ahí armamos todo el siguiente proyecto. De hecho, aplicamos la propuesta que hicimos para la feria, aplicamos solo con este escultura. Una de las cosas que hace atractivo esta feria es que se puede hacer un solo proceso, porque es una feria donde la mayoría son presentaciones individuales del artista, y yo creo que esto es muy importante porque permite no solo presentar una obra individual o suelta, sino presentar un poco lo que es el lenguaje del artista, ¿no? La complejidad de su investigación a través de distintas etapas. Entonces nosotros, a raíz de esta obra, hablándolo con Álvaro y decidiendo cuál era la mejor manera de presentarlo, hemos decidido modificar el stand y hacer como una pared que protegiese esta escultura ensalzándola, ¿no? Y Álvaro trabaja con la idea de unir un poco o de quebrar los límites entre lo que es la cultura popular y la cultura de élite, donde la cultura de élite, así llamada, podría ser la que se ve normalmente en una exposición de la Feria de Arte, y la cultura popular, en su caso, la cultura del único, del mundo poligonero. Y no me refiero a poligonero a la forma geométrica, sino de los polígonos industriales. Y entonces son elementos que se van modificando y trabaja a través un poco la idea del bricolaje, del algo hecho a medida, ¿no? Tiene un elemento que son de los módulos, de la repetición, también de IKEA, pero convertido en algo distinto, ¿no? Y la escultura que presentamos era como un punto de llegada de su investigación a través de la geometría y de una escultura como compleja. Y para nosotros esta era la idea principal. También teniendo en cuenta que ahora es un artista relativamente joven, que tiene 18 años, y que el público no podía no conocer su obra anteriores, hemos hecho una estrategia que era presentar
la escultura, una obra que hacía de contrapunto, pero que va en la misma línea, y luego dos piezas de cada serie que pudiesen abrir un diálogo con la obra principal, ¿no? Que permitiese un poco al público entrar en conocer un poco su alfabeto de forma, de inquietudes, y poder un poco entrar y reconocer un poco la complejidad de su investigación y de su lenguaje. Por este motivo, hemos presentado una serie de dos dibujos que representan la instrucción de él, o la manera que él articula la escultura, y dos esculturas que son más claras, y donde se pasa un poco de la geometría o del acabado del producto que él presenta a una forma que son un poco más sucia y un elemento más orgánico. Y bueno, nosotros cuando empezamos a un proyecto por la feria, un proyecto de la galería, hay dos elementos que son clave. Uno lo aporta el artista, que normalmente es la calidad de la obra, y nosotros tratamos junto con el artista que la exposición, que lo que se llama la instalación, permita que la obra se aprecie en toda su complejidad y la mejor manera posible. Entonces, y tratamos además de crear como un recorrido. Yo creo que nosotros nos hemos fijado mucho en el recorrido del examinador, que cautivado por el elemento principal, por la instalación, entrase en el instante y se encontrase como separado de cualquier otro estímulo visual de los otros artistas. Y esto se puede hacer sobre todo en una feria donde te permite tener muchas obras de un solo artista. Y esto es un poco. Luego respecto al tema también que aquí se trata de los comisarios que comenzarían en galería, o de los galeristas que hacen un proyecto de comisario, yo creo que es fundamental que en una galería el galerista funcione o se considere a sí mismo como un comisario que puede invitar a otro artista, no solo en lo que él representa, y también a la vez en otro proyecto trabaje con el comisario. El comisario y el diálogo entre el galerista y el comisario es algo que es fundamental. Realmente los dos son una parte del sistema de arte y se nutren uno del otro, ¿no? Con conceptos sobre artista, con posibilidades instalativas y con también temas a nivel de teoría, de conceptos que puedan permitir a la galería fundar un trabajo, un proyecto coherente con lo que es lo contemporáneo. Bueno, ahora damos la palabra a Nicolás, que él es artista y comisario al mismo tiempo, entonces puede dar otra visión completamente diferente a las anteriores. Sí, yo en mi caso sí se da esa circunstancia de que yo soy como comisario ocasional, circunstancial. La verdad es que yo el comisariado lo utilizo para acercarme a autores que me interesan, con los que me gusta dialogar y trabajar, y lo veo como una labor de aprendizaje, generando un diálogo mutuo en el cual los dos construimos. En el caso de Irma, la conozco desde hace muchísimos años, desde que estaba en la facultad, y he seguido toda su trayectoria, con lo cual me resulta muy sencillo, digamos, acompañar su obra, y creo que en este caso y en general las cosas que hemos hecho juntos siempre ha sido generar ese diálogo, ¿no? Ese toma y daca, en el cual las dos personas se benefician del intercambio. En el caso de Irma, si bien ella siempre ha trabajado con el espacio, en esta ocasión lo que le interesaba más era entrar en la cuestión de los materiales. Les cuento así brevemente la evolución que yo he vivido un poco en la obra de Irma, desde una abstracción pictórica a partir de lo arquitectónico, de lo espacial, en la cual había un juego bidimensional, pero que también trabajaba con la tercera dimensión en cuanto al uso también de los vacíos, de las zonas de color, de las geometrías. En ese sentido, digamos que generar un volumen para Irma es una cosa que yo creo que era natural. Entonces llega un momento en que ella sale del cuadro y empieza un camino en lo que se ha dado en llamar pintura expandida, que como sabéis son cómo la pintura sale fuera del cuadro y también cómo los elementos pictóricos se utilizan fuera de su función, digamos, bidimensional en el muro, ¿no? Pues se convierte en escultura, se convierte en objeto, se convierte en algo vivo. En ese sentido, Irma ha tenido como toda una evolución en la cual esas masas de color han salido fuera del espacio y poco a poco ha ido, digamos, pasando de lo espacial a lo material. En cuanto a lo material, ella ha hecho toda una reflexión
sobre todo los materiales que están alrededor de lo pictórico, que no son esencialmente los elementos que se utilizan para pintar, sino cosas que utilizamos, digamos, para proteger, elementos como accesorios a la obra. Por ejemplo, los materiales de embalaje, que es parte de lo que está mostrando en el stand, ella lo reutiliza, lo reinterpreta, pues por ejemplo lo vuelve a poner en un bastidor, entonces de esa manera digamos que se convierte en cuadro. Elementos que normalmente son como baratos, son como elementos de desecho, ¿no? Restos, digamos, que no se tienen en consideración, y ella les otorga un valor que me parece una cosa muy interesante. En ese sentido, la manera en la que ella los utiliza es pasando de lo negativo a lo positivo, ¿no? De ese elemento de ausencia, de negación, de un envoltorio, de algo que no tiene una utilidad en sí mismo, ella le da una reinterpretación y lo convierte en obra. Entonces, aparte de enriquecerlo conceptualmente, también lo enriquece formalmente y pictóricamente. Digamos que la presencia del color, si luego os pasáis a ver el stand, dentro de la caja contiene un color, ¿no? Y ese color está impregnando una superficie que ha servido o que potencialmente podría servir para contener una obra de arte, ¿no? Entonces, en vez de contenerla, digamos que lo que hace es manifestar toda su esencia. Después hay otra parte de su instalación que se llaman el workspace, que está trabajando sobre elementos que también están alrededor de los usos del arte, en este caso las herramientas industriales, ¿no? Ella extrae de catálogos, de superficies, grandes superficies de venta de este tipo de herramientas, extrae los elementos y en un trabajo de collage lo reinterpreta y establece una secuencia que veréis en todo el horizonte de la galería, en el cual hay una progresión de todos estos elementos, con lo cual se les considera de nuevo como objetos con otro valor, ¿no? Se descontextualizan y se recontextualizan, un poco como los ready-made, digamos, y también hace reflexionar un poco en todos esos materiales que no consideramos, que nos parecen, digamos, que solo tienen una sola utilidad y ella le da como otro valor, ¿no? Se convierte como en pequeñas joyas, en pequeños tesoros, también en su propia colección. A mí he sentido de coleccionar los materiales, pero también conozco como Irma va recolectando y pues de repente hace una obra de arte con una esquina de un cuadro o con la parte de atrás del lienzo. O sea, todos los elementos tienen esa potencialidad, esa posibilidad de ser interpretados. También con el uso de las fotografías hay una pieza frágil que es simplemente, digamos, un taco, ¿no? De estas etiquetas que sirven para marcar como frágil traslado a las obras, pues ella las interpreta, les da vida y a través de la fotografía las convierte de nuevo, lo conceptualiza y lo convierte en una pieza artística. Entonces son tres elementos que funcionan en un diálogo y que creo que permiten al espectador y al artista reflexionar sobre la potencialidad de todos los elementos alrededor del arte. Una experiencia que compartí con ella durante una de las ediciones de la Feria de Arco, nos fuimos un par de días antes durante el montaje y yo me fijé mucho como Irma iba fotografiando pues cómo estaban dispuestas las obras embaladas, como encima de una mesa, ¿no? Preparadas para ser desembaladas y posicionadas en el stand, cómo los stands están siendo pintados y repintados, cómo los volúmenes van cambiando, y ella le estaba dando valor de obra a ese instante, a ese momento, que no es el instante final perfecto, ¿no? De la exposición al público, sino que tiene ese valor procesual, ¿no? De nuevo, esa potencialidad que contiene todo lo artístico, que quizás la gente que está en medio del arte conoce más, pero que al espectador se lo oculta, ¿no? Entonces esa forma de desvelarlo y a la vez de ponerlo en valor me parece muy interesante. Bueno, y por terminar, José de la Fuente, que va a explicar además del proyecto que trae aquí a Santander, otros proyectos de comisariado que tiene. Bueno, buenas tardes. En nuestro caso, voy a empezar por el proyecto que tenemos en la feria. El proyecto que tenemos en la feria es de Antonio Díaz Grande, un artista que viene trabajando con nosotros desde que iniciamos la galería. Él es un artista que trabaja principalmente en cuestiones de género y cuestiones identitarias y lo hace comúnmente a través de lo doméstico, porque llamo lo doméstico a aquellos elementos que tienen relación directa con nosotros de forma constante, elementos que conviven con nosotros comúnmente y que él utiliza muy a menudo en todas sus prácticas artísticas para generar sus trabajos, ¿no? En este caso, él se ha servido de patrones, bueno, de diversos materiales, entre ellos patrones antiguos, para hablar de los patrones que nos son inculcados o que nos son transmitidos por los que nos preceden y que forman parte de nuestra formación, para hablar de una cuestión de la herencia emocional, ¿no? A través de este proyecto.
también de la memoria. En una parte también hemos establecido, como decía Francesco, un recorrido dentro del espacio, de manera que hay un recorrido que lleva desde la comprensión inicial del proyecto a la memoria de ese mismo proyecto, lo que sería una memoria sui generis, o sea, un poco particular y conceptual de lo que se está viendo físicamente en la parte del interior del espacio. El exterior estaría esta otra parte, ¿no? La memoria. En nuestro caso trabajamos muy habitualmente con comisarios. Fue quizá la línea que establecimos en la galería inicialmente, que era una línea en torno a las ideas de identidad, frontera, pues, problemáticas sociales y demás, la que nos abocó a ver la necesidad de que todos nuestros proyectos estuviesen fundamentados en un discurso, ¿no? Digamos, de manera que no era algo simplemente mostrar unas obras estéticas, sino que lo que queríamos era plantear reflexiones en torno a temas contemporáneos. Y esto es lo que nos ha hecho venir trabajando desde hace ya mucho tiempo, casi desde el inicio de la galería, con diversos comisarios nacionales e internacionales. Todas nuestras publicaciones siempre llevan un texto curatorial que fundamentalmente se encarga a comisarios, y de ahí ha venido nuestra relación directa con muchísimos comisarios también. Iniciamos un programa que se llamaba Interferencias, que ha tenido 4 ediciones y en las que se ponía en relación directa a jóvenes artistas que iniciaban su carrera con comisarios, con muchos comisarios de diferentes ámbitos y diferentes contextos, españoles, extranjeros y demás, para que analizase su trabajo y para que de alguna manera estos artistas también estuviesen vinculados a otras personas que podrían ayudarles al desarrollo de su carrera y a la comprensión de aquello que estaban haciendo. Posteriormente a este programa que desarrollamos, Interferencias, que ha sido un placer para nosotros tener, pues bueno, yo me di cuenta de que a mí me sigue interesando trabajar con comisarios, porque no solo es porque se ponga un nombre ahí, sino que la cuestión es que a mí me interesa mucho aprender con los comisarios y compartir ese aprendizaje, de manera que al final todos nos nutrimos de un aprendizaje común, ¿no? Uno plantea unas ideas, el otro va teniendo otras visiones y al final se genera una lectura mucho más rica de la que sería la lectura individual. Es por ello que hemos puesto en marcha otro proyecto que se llama Orbital Project, otro programa que llevamos desarrollando desde inicios de enero de este año, y en el que la galería, por su característica de ubicación periférica, que está en Santander, que somos periferia de la periferia, por decirlo de alguna manera, pues optamos por buscar una fórmula que nos plantease, en la que pudiéramos plantear ser el centro de algo, ¿no? Y de esta manera pues abordamos este programa ambicioso, pero que hasta ahora estamos muy satisfechos con él, y que era realizar exposiciones invitando a un comisario de otros contextos, Londres, Berlín hasta ahora, Madrid, Bogotá en un futuro, que ya estamos trabajando en ello, de manera que estuviésemos planteando una unión entre dos contextos, generalmente uno centralista, como son grandes capitales del mundo, ¿no?, de cualquier lugar, y en el que elegimos un comisario, nos ponemos en contacto con un comisario que opere en este área, y el otro comisario plantea un artista de ese contexto y nosotros planteamos otro artista de nuestra representación generalmente o de nuestro contexto, ¿no? De manera que lo que tratamos es de generar un discurso que sea accesible a los públicos del lugar donde vamos a establecer esta exposición, esta muestra, y también hacemos un trabajo en ese sentido con las problemáticas que ocurren en otros contextos. Nos parece muy interesante que ocurra esto. Finalmente lo que consigues es poner de alguna manera en valor lo que es el trabajo en arte, más que, o sea, tengo que señalar que son proyectos en los que no hay venta, es un programa en el que solamente se hace con espacios curatoriales y que no se vende nada, siempre es un proyecto sin más, en el que hay un discurso, en el que hay una serie de cuestiones y en el que no hacemos nada con otras galerías, hacemos muchas cosas con otras galerías porque somos una galería, pero sin embargo en este programa no se establece, es un programa
forman un profil. No sé qué más decir. Bueno, que todos los proyectos que hacemos van acompañados de una publicación. Nos parece también básico hacer esto. Hemos llevado una línea de publicaciones editorial. Iniciamos el curso de la galería desde el 2007 y actualmente este año nos hemos constituido como editorial también para comenzar a publicar ya cosas más importantes. Bueno, después de esta presentación, entonces ya veis que son perfiles muy diferentes, cada uno tiene una línea curatorial diferente. Entonces también sería interesante que dijeseis cuál es la formación que tenéis cada uno, porque también es diferente en los 4 casos, para que veáis después la pluralidad que pueda haber a la hora de curatorar un proyecto. Yo no estudié historia del arte, para empezar, confesión total. Yo estudié comunicación audiovisual y luego sí que entré a tener formación en estética a través de máster en cultura visual y en historia del arte contemporáneo y un doctorado que no llegué a terminar, que está ahí también en torno a la estética y a la autorrepresentación, a la representación de lo mismo, autobiografía y todo ese tipo de historias. Y luego mi formación ha sido principalmente trabajar con artistas, es donde he aprendido, trabajar con... He tenido suerte de hacer prácticas también en Reina Sofía, donde he aprendido mucho de profesionales, en temas de coordinación de montaje, de exposición, programas públicos, y luego mis compañeros en el trabajo laboral frente al arte también, quienes me han enseñado un poco el oficio, ¿no? Y al final estos momentos de compartir con profesionales es donde uno encuentra, aparte de los libros, encuentra también hallazgos que te permiten un poco continuar con, hablabas de línea curatorial, para mí la línea curatorial es algo que se construye a cada momento, ¿no? O sea, de cada hallazgo nuevo, cada persona nueva que te encuentras te dirige a un sitio que luego tú en tu casa, por medio del estudio, por medio de tu trabajo, vas también dando de una forma u otra. Sí, claro, si podéis seguir el orden. Yo estudié en Historia del Arte y Conservación de los bienes culturales en Venecia. Y luego a Madrid hice algo distinto, bueno, era siempre Historia del Arte, pero con otra materia. Y era complutense y estaba escribiendo el doctorado, donde llegué hasta Aldea. Luego, lamentablemente, pues no llegué a completarlo. Y bueno, yo más lo hacía con un estudio que se llama Arte González. Y bueno, yo soy este año, así que me estaba planteando. Y bueno, básicamente pasé un poco de ser, con mi especialización era más la pintura veneciana del siglo XVI, creía que iba a quedar ahí como investigador, o investigar más la línea de cine contemporáneo, pero una cosa o la otra lo contemporáneo me cautivó, sobre todo quizá por la cercanía con la vida de Venecia, que era una parte que frecuentaba en mis años de estudiante. Y bueno, luego empecé escribiendo crítica, reseñas, y haciendo pequeñas cosas de comisariado, a veces solo y a la mayoría de las veces con un formato más colaborativo con otro comisario. El año pasado hicimos una exposición con Thiago de Abreu en la Sala de Arte de la Comunidad de Madrid, que era con el premio. Y nada, en Madrid siempre pues trabajé en otra galería y ahora llevo la galería en el libro de espacio. Pues yo estudio biología. En realidad a mí siempre me ha gustado el arte, como artista soy autodidacta, jovencito. Lo que pasa es que, sobre todo con la fotografía, lo que pasa es que llegó un momento en que me di cuenta que aquello no funcionaba. Entonces, di un poco un vuelco a mi vida, empecé 2 procesos paralelos, uno de autoformación artística y por otro lado pues también hice comunicación visual y otras cosas y me puse pronto a trabajar. Trabajé con una galería que se llama Chantal en París, que fue una formación excelente. Y sobre todo con Chantal tuve la oportunidad de conocer a muchos artistas y darme cuenta que al final, como artista o en el contexto artístico, como uno mejor se forma es con los artistas. Entonces, claro, como ya no existía esa relación maestro-aprendiz,
que existía antiguamente, pues la que me quedó fue la de comisario. Porque yo me acercaba a artistas, trabajaba con ellos, pues hice colaboraciones muy interesantes, algunos de ellos en la galería, pero siempre se guardaban como los secretillos, ¿no? Era como una cosa bastante frustrante. Entonces, cuando aparecías como comisario, pues ya la cosa Entonces, realmente, como me acerqué a pocos artistas que me interesaban mucho, profundizando en ellos, yo suelo hacer comisariado de monográficos, pues un fotógrafo, un escultor, un pintor, o sea, diferentes palos, y a partir de ahí, pues también investigando, generando todo una línea curatorial muy personal, pues se fue estableciendo todo este entramado que estoy contando. En paralelo, mi formación artística personal también me ayuda, digamos, a la hora de comisariar, a generar otro tipo de diálogos con el artista, buscando siempre una mayor horizontalidad, que es complicado a veces, porque efectivamente la estructura de la institución en general es muy vertical, entonces es complicado establecer ese tipo de intercambio. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es crear un poco la estrategia. He empezado a comisariar a gente de más de mi generación y también me he abierto a la posibilidad de hacer colectivas, que es una cosa que me aterra bastante, porque al final primero acabas apareciendo tú demasiado, ¿no? En ese protagonismo, y luego aquello son muchas cosas que inventar, o sea que... Pero me está resultando muy interesante, me estamos generando un tipo de estrategias, pues como decía Francesco, también estoy generando estrategias colaborativas, estoy colaborando pues, con Erika Goyarrola, hicimos un ciclo del Instituto Francés ahora en Madrid sobre fotografía, una especie de carta blanca a parejas de fotógrafos, con una comisaria francesa, Fanny Escuela, estamos haciendo también proyectos sobre fotografía española, que está ahora en Carles, y se están generando otro tipo de diálogos que también me están haciendo aprender y reciclarme mucho, que me está interesando bastante. Luego pues eso, la investigación, la escritura, son partes que para mí son fascinantes. El archivo, el trabajo con los documentos, o sea, el acceso al archivo personal de artistas parece algo privilegiado, porque realmente como puro investigador es difícil llegar a ello. Entonces, bueno, me parece que el intercambio es muy rico. También he trabajado con galerías, he hecho exposiciones y solo projects para diferentes galerías, siempre con muy buen resultado, y todas las colaboraciones me parecen fructíferas. Esa es mi experiencia. Bueno, yo en mi caso tampoco estudié historia del arte, estudié diseño y decoración, y que no tiene nada que ver casi, pero bueno. Tuve relación con las galerías desde muy joven. Mi afición por el mundo del arte parte casi desde los 15 años. Empiezo a acercarme a gente que tiene galerías, que empiezan a verme como un bicho raro, un niño que de repente visita galerías, ¿no? En la época en que yo soy bastante mayor que ellos, entonces en esa época no era muy común, y esta gracia que quizá le hizo a esos galeristas el que un chiquillo fuese a menudo a las galerías, ¿no? Y se interesase por los artistas y demás, pues hizo que me acercase mucho al entramado interno de las galerías. Hubo quien vaticinó ya hace muchos años que iba a acabar siendo galerista, yo nunca lo creí, pero finalmente pues acabé siendo. Y la verdad es que ha sido una de las, bueno, yo pienso que la experiencia más emocionante de mi vida y la más grata, de hecho creo que es mi vida, ¿no? O sea, realmente me dedico a esto por pura pasión, y esa pasión me llevó a intentar comprender también, bueno, un acercamiento muy grande a una figura que para mí es básica en mi aprendizaje, que fue Wolf Postel, y a su familia. Y cuando abro mi galería, de hecho, mi primera ilusión es la de hacer una exposición de Wolf Postel, que finalmente conseguí hacer, y que comisarió Mónica Álvarez Careaga, que estáis sentada, y bueno, y a través de la figura de Wolf Postel realmente entendí mucho, aprendí mucho de aquello que entendía que era realmente lo contemporáneo, las bases de algo que era diferente, que tenía una estructura mucho más libre que lo que era el arte que hasta ese momento yo había conocido, que era mucho más académico, ¿no? En los años 80 y demás, que era cuando yo me acerco mucho más a todo esto y tal. Y entonces aquello me abrió muchas nuevas puertas, ¿no? De manera que empecé a indagar, a leer, a estudiar, y mi formación en el mundo del arte es realmente autodidacta. O sea, me he tragado yo creo que 7 bibliotecas, y sigo leyendo constantemente y investigando y aprendiendo, ¿no? Constantemente, que
trata. Y luego los artistas, evidentemente, pues, me han enseñado muchísimo, ¿no? El poder acercarme a artistas ya no solo nacionales que eran interesantes, sino el entrar en contacto con artistas internacionales, con otros contextos y demás, donde hay otras realidades, incluso, ¿no? Pues te hace tener como otra nueva incentivo para seguir adelante y meterte más y más hasta que te das cuenta que estoy sumergido aquí en una piscina en la que todo es arte. Y bueno, pues eso es exactamente. Bueno, yo vengo de filología inglesa también, tengo formación de historia del arte, también era una práctica un poco para introducir toda la variedad que hay en el arte, sobre todo en el arte contemporáneo, y donde ahora el comisario también se convierte en un poco el generador de los discursos positivos y teóricos. ¿Qué influencia creéis que ejerce en el sistema de arte? Cualquiera de los cuatro podría ser. Una herramienta no fundamental de trabajo, pero si bien trabajar, como decíamos antes, como artista es fundamental, la investigación, la documentación, la lectura de novelas, la lectura de poesía, de cosas alejadas incluso del arte, que incluso son más importantes a veces que la misma teoría estética. Las películas, la cultura visual, entendida de una manera expandida, del videoclip a YouTube incluso, ¿no? Y luego también la curiosidad constante por aprender, ¿no? Es una cosa que estamos subrayando todos los presentes aquí, ¿no? Pero también posiblemente venimos de unos años de inflación teórica y también de ciertos problemas a la hora de comunicar la obra del arte al margen de la teoría, ¿no? O cierta dependencia de las citas de otros y de los textos a la hora de comunicar lo que debía ser el pensamiento, no de uno, porque nunca uno piensa solo, pero sí de lo que se pretende mostrar. De hecho, yo creo que uno de los hándicaps es intentar escribir, intentar pensar, no por uno mismo, pero sí de manera más honesta, ¿no? Al margen tanto de los textos. Sí, yo no sé si personal o no personal, yo lo llevo al terreno eso de la honestidad y de que uno trabaje con las fuentes y se empape de ellas, pero que no las escupa a la hora de escribir y a la hora de... Creo que por otra parte eso facilita luego al espectador el acercamiento también a la obra de arte, ¿no? Si uno va de repente con una teoría estética que no es suya, copiada, plagiada o citada, el espectador se siente mucho más defenso, se siente mucho más... Yo creo que inclusive coincido. Yo creo que una de las asignaturas no pendientes, pero sí que creo que el trabajo también que se hace, por ejemplo, en galería, donde hay normalmente poca obra y hay disponibilidad de tiempo a los galeristas de coger y de hacer una visita al público que viene a la galería, es esta voluntad, esta necesidad de tender un puente, porque la verdad que a veces el arte contemporáneo se considera como elitista o hermética, y yo creo que es fundamental recurrir a la teoría o a la lectura, y es lo que nos apasiona para contar, para organizar un relato, contar una historia que nos interesa, y a través de, obviamente, del protagonismo de las obras. Sin embargo, no hay que llegar a ser demasiado críptico o no añadir muchas citas normalmente de leer el fútbol fuera de contexto, pero sí que parece como que es un leitmotiv que tengo que meter hasta en el cocido del domingo. Y sí, obviamente, la lectura de este filósofo es fundamental, pero no es obligatorio, es más un periodo, un proceso de formación a la hora también de tener un diálogo activo con la obra y que se pueda transmitir. Pero yo creo que en el momento de transmitirlo hay que buscar un máximo de claridad, porque el protagonista no tiene que ser ni el comisario, ni el galerista, ni el protagonista tiene que ser la obra, entonces hay que haber una doble claridad. La obra se puede ver físicamente bien, o sea, que no esté colgada del suelo porque mola, sino que tenga sentido y que el texto permita dar aquellas 3 o 4 claves que permitan entrar en la puerta, ¿no? Y creo que lo más difícil es decir algo importante de la manera más simple posible. Y simple no quiere decir simplista ni banalizar la cosa, sino todo lo contrario. Porque si exponemos, presentamos la obra en la que queremos, pues es evidente que esta obra abrirá a una multiplicidad de interpretaciones, de posibilidad de diálogo con el espectador. Por hablar de los referentes del mercado de cada uno de los suyos, ¿qué creéis que debe aportar un proyecto positivo?
hasta, ¿no? hasta el último punto recóndito del trabajo, incluso más allá a veces del propio artista, que a veces el propio artista te dice, pues mira, no sé por qué he hecho esto, déjame en paz. Entonces ir buscando ese por qué y demás. Entonces, esa pasión yo creo que hay que transmitirla en todo lo que hacemos. Creo que las exposiciones, desde un stand en una feria hasta una exposición en un museo, tienen que ser capaces de enganchar, digamos, al público, que se establezcan puentes, que se establezcan diálogos con la obra. Yo también estoy muy de acuerdo en que hay que intentar ser lo menos crítico posible. Yo creo que la inteligencia precisamente es la de ser capaces de analizar todo ese bloque de información para sustraer, digamos, lo esencial de ello y luego poder construirlo de una manera que se entienda. Porque para lo otro, pues efectivamente se requiere de otro tipo de acercamiento que no todo el mundo puede o quiere o tiene la oportunidad de realizar. Entonces es un poco egoísta, ¿no? Es decir, esta cosa de no, es que el arte, perdóname, pero no es para todos. Bueno, no es para todos, pero tampoco vamos a poner barreras a ello. Y luego yo soy muy partidario del comisario Houdin, el comisario que desaparece, ¿no? El comisario que, digamos, que tú ves el resultado, ves lo que allí se ha producido, pero que no importa muy bien quién es, o qué persona es, o de dónde viene, o dónde va. De hecho, aquí hablamos demasiado de nosotros y deberíamos hablar más de los artistas. Pero bueno, aparte de eso, sí que es verdad que creo que es una cosa que a ciertas personas o cierto ego igual les ha parecido ineficiente y han necesitado, ¿no?, de tomar un primer plano, pero yo sigo defendiendo que debería ser un segundo plano, lo cual no le resta importancia, sino que simplemente pone en relevancia lo que es la obra, eso más que el artista que tú dices, es la obra. Y ahí creo que es un trabajo de hormiguita, un trabajo constante, un trabajo científico, un trabajo mucha seriedad, pero restándole desde mi punto de vista esa espectacularidad, ¿no? Ese show, ese Star System que yo creo que ya poco a poco va cayendo por su propio peso. No lo veo exactamente igual. De hecho, yo jamás he firmado, bueno, creo que una o dos veces he firmado un comisariado, o sea, las demás veces siempre invito a otro comisario y casi prefiero que si hay que poner un nombre sea el del otro comisario siempre, porque pienso que, bueno, mi lugar, que es un de galerista también, bueno, pues a veces puede chocar un poco y demás, y para mí el interés del comisariado es básico. Durante mucho tiempo me acerqué a la obra de arte desde su plano formal y llegué a un punto en que necesité de un plano conceptual para ir más allá, para indagar más y para entrar más dentro de la obra. Entonces, eso es lo que me ha hecho, digamos, al momento de tomar cartas en el asunto, por decirlo de alguna forma, y meterme en un plano que bueno, no sé hasta qué punto me corresponde, pero en el que hay veces que me veo involucrado sin otra opción. Es lógico también, con los artistas que conoces mucho y a los que con quienes llevas trabajando durante muchos años, casi conoces mejor su cocina que nadie que venga de fuera, ¿no? Yo sí estoy en desacuerdo también a veces con las curadurías que son un poco, bueno, rígidas en el sentido de aportar una visión como algo, esto es, ¿no?, lo que se está viendo. Me gusta mucho más plantear preguntas que sean abiertas y que permitan que cada uno opte porque su propio yo interrelacione con la obra y abra nuevas preguntas, ¿no?, y establezcan nuevas reflexiones que no sean una reflexión casi religiosa. Hoy, por ejemplo, por la media mañana, estuve con Nicolás y hablábamos también de que, bueno, el comisario tiene una visión que conoce de primera mano a los artistas, conoce las actividades, los días, diferentes medios. Entonces, también veíamos que cuál es la situación del comisario actual. Muchas veces no está muy regulado cuál es la función exacta que tiene el comisario. Entonces, ¿vosotros qué pensáis de esta situación actual? Que vive actualmente el comisario, a todo nivel. Creo que, bueno, si bien el comisario sí que ha participado en una calidad económica en cuanto a sus contratos, en cuanto a su situación, incluso a nivel de poder, a día de hoy la precariedad absoluta es el signo tanto de los artistas como de los comisarios independientes. De hecho, el comisario independiente en este país está abocado, tal y como se dan las condiciones económicas actuales, está abocado a la desaparición total. Esto es un dato empírico, no es imposible pagar el alquiler si te dedicas al comisariado solo.
Y esto estamos hablando del comisariado y no me gustaría que cayese el foco de atención ahí cuando realmente la situación de precariado total está en los artistas. Y esto es muy importante decirlo en una feria porque no se suele hablar de estas cosas y bueno, ya como comentaba, sí que antes los comisarios, bueno, tenían un recorrido distinto a nivel, bueno, la oportunidad de trabajar con distintas instituciones en las que normalmente cobrabas de todas, no cobrabas mal, ¿no? Pero bueno, hay muchas exposiciones que se han hecho unos años, hace tiempo ya, que los artistas no cobran nada. O sea, esto sucede habitualmente, ¿no? Por eso, antes que hablar de la situación de precariado del comisario, me gustaría ponerla delante del artista y del arte. Cada vez son más las instituciones pues, que dicen, queremos hacer esto con este artista, pero no tenemos dinero. Entonces es como supervisa iniciar las presentaciones. Hola, no tenemos dinero y queremos hacer algo. Entonces es como algo que no debería ocurrir, en primer lugar por el artista, porque el artista come todos los días, y es algo que me canso de decir y me canso de repetir. No hemos conseguido enseñar ni comisarios, ni galeristas, ni nadie a los artistas a comer. Cuando aprenden se mueren todos los pobres. Entonces, la situación debería ser regularizar por una parte el mercado y fortalecerlo por otra. Porque en primer lugar el mercado español es sumamente frágil y es visto que al primer vaivén el mercado se viene abajo, ¿no? Se viene abajo para todos, para artistas, comisarios, galerías, etcétera, etcétera, incluso instituciones, ¿no? Y por otra parte el regularizarlo, que sería algo importante, porque en otros lugares está demostrado que el mercado es fuerte, el mercado americano es súper fuerte, no sé por qué, porque hay unos parámetros claros y porque hay unas formas claras de apoyo y de respeto al arte contemporáneo, ¿no? Al pensamiento contemporáneo, no solamente al arte, sino a todo lo que tiene que ver con Bueno, sí, yo creo que la palabra clave cuando hablamos de profesionalización, la traducción es cobrar. De premise el artista sobre cualquier tipo de exposición que haga, por lo menos un espacio institucional y que se le garantice un horario y una condición digna de poder presentar su obra. Y el comisario, pues, la son los dos elementos que dan contenido a los contenedores. Y además aquí hay muchos contenedores y ya que se gastó mucho más dinero hacer los contenedores que no el contenido, pues el contenido hay que respetarlo. Lo que pasa es que esta vez es difícil porque uno piensa, o se cae, nosotros mismos hacemos errores, como en plan se cae en tener la línea del currículo, entonces no se dice pocas veces no, y si no se dice no, pues aquí tú dices, bueno, si yo digo no, puedo ir así. Y entonces esto es negativo. Y luego respecto al mercado de la precariedad difusa, del mercado débil o raquítico, que son los términos, pues sí. Yo creo que también hay que pensar que también la cultura es una necesidad por una sociedad digna que pretende evolucionar, pero también la cultura, yo creo que hay posibilidad de hacer negocio y que es no solo un beneficio a largo plazo, que sí lo es, pero también a corto plazo. Entonces, claro, ahí habría que nosotros como mecenazgo y todo esto, y esto yo creo que haría como de paraguas también a una profesionalización mayor sobre los artistas y comisarios, que son lo que pueden dar el contenido. Bueno, y volviendo un poco a la relación del público, de que el público, antes de que dejamos un poco de paso también a ellos para que nos podéis preguntar cualquiera de los cuatro las dudas que tengáis, la distancia del público y la exposición que Rodríguez ha nombrado hoy aquí, ¿qué vías creéis que son las adecuadas para socializar el arte contemporáneo a través de vuestro gusto? La educación de base, yo creo que... la educación desde el inicio, siempre. Yo creo que también, o sea, ahora pretender... A mí no me gusta la perspectiva paternalista, ¿no? De instituciones, hay que explicar lo que tienes que ver en la obra y toda esta cosa. Yo creo que es una educación real, una educación de base, que viene desde pequeñitos, en el momento en que tú llegas ya a la posibilidad de generar una opinión por ti mismo, ya has tenido toda una serie de herramientas que puedes utilizar. Y esa educación se debería dar desde las escuelas, digamos, en todos los niveles,
y después la institución, por supuesto, también complementar esa formación, que muchas lo hacen de mejor o menor manera, generando puentes, estableciendo puentes entre los contemporáneos. Y si dejar de considerar arte contemporáneo como algo extraño y hacerlo como algo habitual, que por nuestro lado, pues yo creo que involucrarnos también en la parte pedagógica, no digamos dentro de la obra, sino alrededor de la obra, ¿no? Actividades paralelas, un montón de iniciativas que se realizan a todos los niveles. Yo siempre lo digo, que a veces a mí me parece más interesante que un tipo que nunca ha entrado a un museo entre, a que ya ha entrado en el museo, pues sobre explicarle todo, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas de sacar el museo fuera, digamos, de sus paredes. Yo alguna vez he hecho, recuerdo una exposición que hice unos containers de estos de barco, que las hice delante de un museo y inclusive triplicamos el número de visitantes que el propio museo. Entonces, a veces también trascender esos muros puede ser una posibilidad. En Brasil, en Colombia, en Latinoamérica está haciendo una museología mucho más abierta, mucho más en la calle y está dando mucho más fruto. Sí, quizá ese sería un poco el punto a tener en cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué otras sociedades que han tenido mayores conflictos internos o mayores movimientos, digamos, sociales dentro de ellas, en la europea, que es más asentada, mucho más tranquila, donde todo el mundo espera tener su jubilación, trabajar unos años, vivir de una forma digna, etc., cosa que espera todo el mundo, pero en todas partes. Pero sin embargo, en estas otras sociedades donde ha habido otras problemáticas que hacen incluso que haya gente que no tenga una visión del futuro, ¿no? Se hayan planteado otro tipo de discursos que hayan abierto realmente las nuevas prácticas, de una forma mucho más libre, donde el contenedor es absolutamente el último de los intereses. O sea, lo menos interesante es que el espacio sea bonito y esté muy bien hecho y tenga un suelo estupendo y unos focos maravillosos profesionales, sino que lo más importante es el contenido y qué cuestiones plantea el contenido y de alguna manera qué preguntas le plantea al individuo para seguir avanzando como individuo. Estamos viendo constantemente espacios que aquí sería absolutamente impensable que montase una galería en un lugar donde hay un tubo fluorescente que cuelga de un alambre y no sé qué, ¿no? Y sin embargo en otros lugares lo ves y sin embargo el proyecto que hay dentro es que wow, esto es impresionante, ¿no? O sea, y el espacio está bombardeado, como yo digo, ¿no? Da igual, porque lo importante es el contenido y de aquello que se está hablando y cómo se está abordando, ¿no? Y cómo se consigue involucrar al sujeto visitante o espectador en aquello. Si quieres apuntar algo más. Ahora se abre el turno de preguntas para vosotros. Es un momento que tenéis aquí a 4 de las personas que están ocupadísimas en una feria de arte contemporáneo. No están en su galería, entonces podéis preguntarle algo si queréis. Si no, nos vamos a tomar la calle. Una pregunta. Esto que estamos hablando del crecimiento del individuo. En este momento, ¿cómo puedes conseguir que un niño que está todo el día viendo cosas en YouTube y ahora parece que el canal fundamental de comunicación solo ¿cómo vas a conseguir que llegue a una galería y que se comunique todo esto? A través de sus profesores. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, tenemos un programa de colaboración y de sus padres, por supuesto, pero como es difícil llegar a cada hogar, ¿no? A veces es más fácil llegar al hogar a través del niño que llegar a través del padre. Entonces, curiosamente, nosotros hemos optado por establecer acuerdos con profesores que están interesados en transmitir a sus alumnos la idea del arte contemporáneo como una fórmula de pensamiento, como una apertura más dentro de su mente, ¿no? Su forma de pensamiento. Y lo que hacemos es permitir que visiten la galería, generalmente invitamos a un artista para que explique la exposición de una manera abierta y a veces lo que hacemos es sencillamente hablar de arte contemporáneo, ¿no? Con los niños de una forma evidentemente accesible a los niños. No les damos un discurso curatorial que el niño va a casa diciendo no sé qué me han contado, tal, ¿no? Sino que intentamos que sea algo muy accesible, que sea casi lúdico, porque son niños, ¿no? Niños hasta 10, 12 años,
pero pensamos que esa es una de las fórmulas en las que nosotros podemos colaborar. Claro, hay otras fórmulas, pero no están en nuestra mano. Es más interesante que el niño llegue y diga, pues está en una galería que me ha gustado mucho, tienes que venir a verlo, papá. Es más fácil llevar al papá a veces a la galería a través del niño que llevar al niño a través del papá. Ahí hay que involucrarse en distintas entidades, Sí. los ayuntamientos de la ciudad, Sí. la delegación de Sí, nosotros lo hacemos a través de... aparte de las direcciones de los colegios. Claro. No, lo hacemos a través de un acuerdo con el Gobierno de Cantabria y es él quien a su vez contacta con los colegios y les transmite esa disposición. Y luego que los padres desde pequeños a los niños que debían de los colegios reciben mayores por buscarla. Una campaña que todas sus campañas tienen muchísimas visitas pero sobre todo tratando el tema de la igualdad. Se acaba de sacar una campaña de involucra a niños y ellos están viendo un poco cuál es su idea de la moda. Me parecía muy interesante porque desde el punto de vista de un artista, actores, en este caso niños, bueno, en este caso han sido niños, ¿sabes? Muy interesante de llevar el arte a los niños. De todos los puntos de los niños. Principalmente se trata de abrir los esquemas del niño, ¿no? O sea, el niño inicialmente no tiene los esquemas cerrados, sino que somos nosotros, los adultos, quienes se los cerramos, ¿no? O sea, el niño no ve nada extraño en un sostén de una señora o en una prenda femenina y somos los adultos los que le decimos, no, esto no es para ti, esto es para tu hermana, ¿no? Tú no juegas con esto, tienes que jugar con esto otro. Todo ese tipo de cosas cierran la mente de las personas, realmente se forman ideas. Y pienso que dejar que la gente elija es la mejor educación que se le puede dar a las personas para que crezcan. O sea, que enseñarles que hay muchas diversas opciones y que cada uno puede elegir en cuestión de sus intereses, de sus inclinaciones y demás. Nada es de por sí malo a priori. Hay cierta pedagogía últimamente que de hecho está transformando el panorama de la educación en arte y que ha dejado de trabajar, por ejemplo, con libros de texto y que ha dejado de trabajar con exámenes, notas y este tipo de parámetros que todos conocíamos en nuestra se llama la educación por proyectos y que lo que persigue un poco es precisamente no transmitir el arte a los niños y a las niñas en el colegio, sino enseñarles, ya no enseñarles, sino animarles a pensar creativamente y artísticamente, para que ellos se apoderen un poco de las herramientas que al final facilitan lo que tú conocías, o lo que tú decías, un poco de acercamiento al arte. Un niño puede llegar a, de hecho ellos, hacen mucha de tienen en su cabeza dentro de una exposición, sin ser de forma natural, La educación artística que se refería tradicionalmente, evidente que no favorecía para nada el acercamiento al arte, ni las ganas de consumir arte, ni las ganas de abrir una puerta de una galería y entrar. Puede que del lado de la pedagogía de este tipo, de esta pedagogía por proyectos, por disciplinas transversales y en la que la gente colabora y todo el mundo comparte al final un objetivo con enfoques distintos, puede que de ese lado sí que finalmente podamos conseguir que la gente se interese más por el arte. Ahora bien, hay que apoyar. El apoyo a la educación tampoco parece ser uno de los objetivos del gobierno. Las preguntas. No solo la cultura. No solo la cultura.
Tenemos las certezas. Te ha dado la espalda y ha traicionado en tantos campos que la cultura es casi a veces el último, aunque es el de los más importantes, es el último cuando hay gente que pasa hambre que no tiene casa. O sea que la pensión llega a unos La niveles... tradición fueron el 25% de IVA cuando estábamos en plena crisis. Ya el poder adquisitivo había bajado y además nos puso... Sí, era casi como un castigo, ¿no? En cierto modo. No ha llevado a cabo la ley de mecenazgo, nos ha grabado el 21% del IVA, hemos estado ubicando a nuestros artistas en otros países y en otros lugares donde ese IVA es la mitad o menos de la mitad y estamos haciéndonos competencia a nosotros mismos, lo cual es absurdo. Por no hablar de la bajada de presupuestos en las instituciones, recortes de todo tipo a la creación, a subvenciones. Bueno, para artistas. aparte de que no haya subvenciones para que tú salgas fuera a hacer una feria y bueno, siempre te daban un 20% de lo que te podía costar esa feria, ahora no te dan nada. Todo ha sido en la misma línea. Diría que incluso llega a ámbitos mucho más básicos, ¿no? O sea, ese recorte, digamos, que nos afectaría a nosotros como sector directamente, que desde luego es fatal, nos hace incompetentes frente a los demás, ¿no? Pero yo diría que el gran recorte en este momento es el recorte a la libertad, ¿no? Y eso sí que es un problema, porque eso sí que es algo que va a lastrar a las jóvenes generaciones, ¿no? O sea, realmente cuando un niño dibuja un avión con una flor encima y llega alguien y dice, no, es que el avión no puede tener una flor encima porque se le vuela la flor y tal. No, es que el arte es el mundo de la imaginación, donde tú puedes representar lo que te dé la gana. Y eso es lo que hay que permitir a las jóvenes generaciones para que realmente tengan esa creatividad desarrollada, o sea, castrar sus ideas y traerlas a lo que nosotros entendemos como lo lógico, sino que la ilógica, por decirlo de alguna manera, la no lógica, es lo que permite la creación. ¿Cómo se controla el plagio de un artista? Porque habláis que seguís la obra del artista que os gusta. Hay artistas que se ha visto que son... Yo creo que el plagio es un fenómeno maravilloso. Y estoy abiertamente a favor del plagio en todas sus posibilidades. De hecho, no había historia del arte sin plagio. O sea que no me puede preocupar. Pero no, te digo que sea tan sumamente calcamonía. No, porque si tú te has estado esforzando en hacer algo y luego otro calca, te estoy diciendo que puede que se parezca, no. ¿Qué es? A eso es lo que yo me refiero. Es que es tan complicado lo de poder hacer una mímesis de una obra, no sé, es que... O sea, vamos a ver, el hecho de que alguien copie a Tapies, que es facilísimo, es tan absurdo como que cualquiera puede saber cuál es un Tapies real y cuál es uno que no, que es una copia. Pero eso es absurdo, es que nadie va además a poder vender una obra, una copia al precio que cuesta uno real. Es que es absurdo, tú lo puedes tener en tu casa pretendiendo aparentar lo que no eres, pero... No, pero yo ya no te hablo de venta ni de nada, te digo en sí el trabajo de otro que lo absorba a otro. Bueno, pero si eso... Pero también el bolso de Prada lo vende un senegalés en la calle y tú sabes que ese no es de Prada y el otro sí es, no sé cómo decirte eso. Ya, pero no. Eso está ahí. Incluso hay obras, o sea, hay artistas que llegan a una misma solución formal, por decir, de su problema, y son artistas que ni se conocen, ni viven en el mismo contexto, viven a 10.000 kilómetros uno del otro, no saben de la existencia del otro y llegan a una solución formal que es sumamente parecida o casi idéntica. Y la intención, cuando hablas con ellos, que a mí me ha ocurrido a veces de ver dos obras muy parecidas, no sé qué, hablar con uno, oye, ¿tú qué quieres hablar de esto? Le he dicho, hay un artista que hace esto mismo, y no sé qué, bueno, ¿esto qué quieres decir? Resulta que parten de un planteamiento conceptual totalmente distinto, o sea, que llegan a una solución formal casi idéntica, o sea, que se puede dar esa cuestión también. Sobre lo del plagio, creo que hay dos cosas. En el momento que hay tentativas de aprovecharse económicamente, pues esto es pues se llama al abogado y ahí normalmente se
Claro. es una estafa. Y por el otro lado, cuando es la pasión que un artista siente por la obra del otro y la quiere volver a meter, pues esto siempre se ha dado. Si vamos a ver el Museo del Prado, pues Rubens hacía copias iguales, del mismo cuadro de Tiziano como un homenaje a su maestro. Y Picasso los últimos 10 años de su vida no ha hecho otra cosa que pintar los cuadros de sus grandes amores, ¿no? Artísticos de la Croix, Velázquez y... A veces incluso se pone a sí mismo. Bueno, vamos a tener que terminar porque a las 7:30 hay una presentación en la Galería de Francilión. Os invito a ver los 4 proyectos para el 36, 38 que quedan. Creía que no ibas a invitarlo. Sí, no, los invito también. Dar las gracias a Arte Santander por haber aceptado la propuesta de la Tamuda. Dar las gracias también a José La Fuente.